el doctorado fue la experiencia intelectual más apasionante de mi vida. Exactamente así. Yo fui un bastante buen estudiante de la carrera de grado, un muy buen estudiante de una maestría que hice, un muy buen estudiante de otra maestría que hice, pero cuando tuve que hacer el doctorado, muchas veces terminé llorando, solo en mi casa llorando, porque no me salía, no lo podía hacer, era eh, conceptualmente difícil para mí. Yo no podía dar con el objetivo que me planteaba. No lo sabía hacer, intenté muchas cosas y siempre tenía dificultades. A mí me parece que, pero afortunadamente las superé todas con éxito. Eso es lo interesante. Y creo que eso es hacer el doctorado. El doctorado es superar todos esos obstáculos que se van presentando eh, y, y el proceso de superación de esos obstáculos es lo que te habilita a ser doctor, no eso que es el resultado final o demás, sino ese proceso de atender los requerimientos para los que no estamos del todo preparados. Porque el doctorado es una instancia académica absolutamente distinta a todas las anteriores. El doctorado, como instancia académica, requiere una originalidad, una madurez intelectual que no te la dan las otras instancias académicas. En la carrera de grado, lo más común es que nos enseñen a repetir lo mejor posible lo que dicen los libros, lo que dice el profesor. En una maestría se nos orienta a aplicar esos conocimientos más a la práctica profesional, pero el doctorado es otra cosa. Nos invita a cuestionar el sistema, a decir algo que no se dijo. Y además, como un tema muy importante para mí, a demostrar algo que es totalmente distinto a una monografía, por ejemplo. Una monografía uno relata cosas, pero el ejercicio de la demostración es algo a lo que, por lo menos a mí, no me había preparado mis estudios anteriores. Me parece importante esto. O sea, cuando nosotros llegamos al doctorado, es importante ya ser experto en un tema. O sea, mucha gente se cree que empieza el doctorado y en el doctorado va a estudiar un tema. Y justamente estudiar es completamente distinto a investigar. Y el doctorado supone una investigación. Por ejemplo, yo soy evaluador de proyectos UBACIT, que es una instancia de proyectos que tiene la UBA, para los que no lo saben, de proyectos de investigación para gente que ya está formada, que ya son investigadores. Y muchas veces ponen que su proyecto consiste en estudiar tal y cual tema. Eso es un error, porque la investigación de este tipo, la que requiere subsidios, o la investigación de un doctorado, requiere que el que lo va a hacer ya sea experto. O sea, no podés venir a estudiar, cosa que a mí me pasó. Yo vine a estudiar un tema y creía que eso era hacer el doctorado. Y completamente erróneo, porque decir que uno va a hacer un doctorado es tener un tema en el que ya es experto, tanto es experto que puede identificar un problema dentro de ese tema. Y un problema a nivel experto, no un problema a nivel
quien no sabe nada. A mí me gusta mucho elegir las palabras, formulación del problema, porque la formulación del problema requiere que el doctorando lo pueda formular claramente en un párrafo. Cuando uno le pregunta a un doctorando, ¿y cuál es el problema jurídico relevante que vas a estudiar? Y empieza a dar vueltas y explicar y qué sé yo, no tiene problema jurídico relevante formulado. De hecho, un ejercicio que hacemos cuando exponemos defensas orales que ya están grabadas en el canal de YouTube de la facultad, viste que durante la pandemia se hicieron virtuales y quedaron grabadas. El desafío es poder resumir la exposición en 2 minutos. Fundamental. Para mí la formulación del problema jurídico relevante es el momento de inspiración más importante de la tesis doctoral. Lo demás es hacer lo que hay que hacer, pero el momento de inspiración es la definición del problema jurídico relevante. Y yo, para definir problema jurídico relevante, lo separo en varias partes. Por un lado, el concepto de problema. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que tiene solución. Si no tiene solución, es una catástrofe, es un drama, es, no sé, un desastre, pero no es un problema, porque en la instancia de definir una tesis doctoral, un problema es algo que tiene solución. Que tiene solución en este contexto. O sea, la pobreza en Latinoamérica, ¿tiene solución? Suponemos que sí, con 30 personas investigando durante toda su vida, con todos los recursos que se podría solucionar. Pero el problema jurídico relevante de una tesis doctoral es algo que tiene que tener solución en el contexto de una investigación individual que tiene que durar 3 o 4 años y tiene que producir un resultado inmediato, que tiene solución con los recursos que tenemos. O sea, si este problema tendría solución, pero tengo que viajar a Alemania 3 veces por año durante los próximos 5 años. ¿Tenés la plata? ¿Tenés el subsidio? No, entonces no es un problema apto para esta tesis doctoral. Entonces, definición de problema es algo que tiene solución. Y después viene el otro tema, que es muy importante para mí, que es que sea un problema jurídico. Pero a mí me acusan, entre comillas, de ser muy positivista, o sea, o muy normativista. Y puede ser que sea cierto, porque lo que yo les digo a los estudiantes es que esta definición que yo voy a dar de problema jurídico es la mínima expresión, la mínima expresión de problema jurídico. Si queremos, después las podemos complejizar más. Pero de esto que yo voy a decir ahora, estoy seguro que mínimamente es así. Y la definición no es mía, sino que es de Eugenio Buligin. Eugenio Buligin es un glorioso profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que escribió otro glorioso libro de Sistemas Normativos. Sistemas Normativos es una obra de Buligin con Alchurrón, que trascendió la frontera argentina y fue citado, por ejemplo, por von Wright, una instancia gloriosa de la producción académica argentina, Sistemas Normativos, que fue publicado en Argentina por primera vez en Astrea con otro nombre que se llama Metodología Jurídica. Astrea primero lo publicó en español como Metodología Jurídica, pero Buligin lo publicó en el exterior, no sé en dónde, pero como Sistemas Normative Systems. Y ahora Astrea lo publicó en español con el nombre original de Sistemas Normativos. Entonces ahí Buligin dice, entonces, antes de dar la definición de Buligin de problema jurídico, quiero decir una cosa. A mí me resulta útil explicar la clasificación de las ciencias.
para entender eso. Las ciencias se clasifican fácilmente en ciencias formales. ¿Cuáles son las ciencias formales? La matemática y la lógica, por ejemplo, son ciencias formales. Ciencias exactas, físicas y naturales, y por otro lado, ciencias sociales. Las ciencias sociales, a su vez, se clasifican en dos. Las ciencias sociales descriptivas, que son, por ejemplo, la sociología, la psicología, la economía, la política, y las ciencias sociales normativas. Las ciencias sociales normativas son la moral y el derecho. La moral y el derecho son normativas porque prohíben, permiten o autorizan conductas. Entonces, siendo que el derecho es una ciencia normativa, prohíbe, permite o autoriza, tenemos un problema jurídico, dice Bulligin, cuando existe una incertidumbre respecto del estatus deóntico de una conducta. A ver, vamos a repasar la expresión. Incertidumbre. Hay algo que no sabemos. Tenemos un problema, hay una incertidumbre. Respecto del estatus deóntico. O sea, no se sabe, pero no, yo no lo sé. No se sabe porque el sistema es contradictorio, es ambiguo, es vago. No se sabe si esta conducta está prohibida, permitida o es obligatoria. No se sabe. Entonces hay un problema jurídico que, si es un problema jurídico importante, tiene consecuencias graves y demás, será relevante. Entonces, al momento de formular un problema, tenemos que primero identificar esa conducta. Entonces, no una norma. ¿No? Hay una norma que yo voy a estudiar y trabajar. Ese es el tema. Pero ¿cuál es la conducta que no se sabe si está prohibida, permitida o es obligatoria? Entonces, las otras ciencias sociales también estudian conductas. La sociología estudia conductas. La psicología estudia conductas. Pero cada una desde su punto de vista. Y nosotros, los juristas, las estudiamos desde su condición normativa. Si está prohibida, permitida o es obligatoria. Si no se sabe, tenemos un problema. Por supuesto que la definición de problema algunas veces requiere, bueno, pero vos definiste tu problema así, no podés dejar de lado, no sé, algún elemento sociológico fundamental, o algún elemento psicológico fundamental, o algún elemento político fundamental. Tal vez tu definición de problema requiera el elemento normativo, que para mí no puede faltar en una tesis doctoral, en derecho digo, y algún otro elemento. Pero si vas a formular tu problema así, quiero que me asegures que tenés formación económica. Yo una vez fui a una defensa de una tesis en derecho, donde la alumna había elegido su marco teórico, era análisis económico del derecho. No sabía nada de economía, la destrozaron. O sea, pobre chica, porque en la Universidad de Buenos Aires dijeron, análisis económico, le pusieron 2 economistas en el tribunal. Y la chica, que manejaba 2 o 3 ideas económicas nada más, la destrozaron no porque no sabía derecho, la destrozaron porque no sabía economía. Entonces, si vamos a agregar otros elementos en nuestra definición de lo jurídico, tenemos que estar seguros que tenemos la formación necesaria para analizar lo político, lo sociológico, lo económico, lo psicológico, si fuera a ser así nuestra definición de problema. Entonces, saber elementos de estadística. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo.
en otra tesis doctoral se utilizaban las técnicas de la encuesta. Las encuestas. O sea, voy a hacer una encuesta, me voy a parar en la vereda y voy a preguntar, todas mal hechas las encuestas. O sea, hay gente que hace una carrera sobre cómo se hacen las encuestas. Porque todo el mundo sabe que según cómo hagas las preguntas podés inducir una respuesta u otra. Entonces, si vas a utilizar estadísticas o encuestas o entrevistas, por favor, por lo menos, informate respecto de cómo se utiliza esa técnica. Porque nosotros estudiamos 5 años derecho, nunca hicimos una encuesta. Entonces, ¿la vas a hacer así por pura inspiración? No, tenés que más o menos informarte sobre cómo se hace una encuesta, una entrevista, qué conclusiones se pueden sacar de las encuestas, las entrevistas, las estadísticas, qué es legítimo y qué no es legítimo inferir de ellas. Porque si no, vamos a hacer agua. También está Alfonso con la mano levantada. Sí, señor. Con respecto a eso, ¿qué papel juega el director de tesis? Ya vamos a entrar en el tema del director de tesis porque tengo muchas cosas que decir de Jorge. Un momentico. Sí. ¿Qué papel juega el director de tesis en la elaboración de esas encuestas, de esas preguntas, de esas entrevistas? O sea, en el tipo de preguntas. Bueno, si quiere podemos hablar del director ahora, pero yo quiero volver, y te pido, Ana, si me haces acordar, volver al tema de la palabra formulación del problema. Pero a pedido de Alfonso voy a hablar un poquito del director. La verdad que elegir al director es fundamental. O sea, el director es una persona fundamental. Y hay 3 tipos de directores. Está el director que se cree que la tesis es suya y que quiere que hagas exactamente todo lo que él quiere. Y eso es una pena porque te impide a vos realizar el proceso intelectual de realizar una tesis y prácticamente tomás nota de lo que dice el director, con lo cual yo pienso que ese es el peor director. El peor director es el que se cree que la tesis es de él. Entonces, ese es el peor. El siguiente peor director es el director ausente. Todo lo contrario. El que no lo encontrás nunca tiene tiempo para leer nada de lo que le mandás. Aparece el día de la defensa de tesis. Entonces, no te ayudó. Y el mejor director es el que se da cuenta que la tesis es tuya y que te tiene que orientar, no dictar. O sea, él te podrá sugerir que utilices esta técnica, este enfoque, pero en última instancia la decisión es tuya. Yo creo que no es el rol del director revisar si las encuestas están bien hechas. Me parece que no. No tiene que corregir errores de ortografía. A mí el otro día, yo estoy dirigiendo una tesis ahora en la UBA, y un doctorando me mandó un capítulo con errores de ortografía. Yo leí 2 páginas, le señalé los errores de ortografía que había, le dije, mira, yo no sigo leyendo. No es mi rol corregirte los errores de ortografía. No me vuelvas a mandar nunca nada con errores de ortografía porque no lo voy a leer. No es mi rol corregir errores de tipeo, de ortografía, de redacción, de diseño estadístico. No, yo te oriento en la estructura de la tesis, te oriento en la bibliografía que tenés que usar,
corrijo la relación de causalidad entre un argumento y otro, pero no corrijo errores materiales. Lo entendió y la siguiente vez me mandó un trabajo como la gente. Hay una anécdota muy interesante que algunas veces la aplico yo, de Henry Kissinger. Henry Kissinger recibe contrata un ayudante y le encarga un texto, que prepare un texto. Entonces, el tipo dice, bueno, se lo tengo que mandar a Henry Kissinger, más vale que esté bien. Se mata preparando, lo estudia, lo arregla, lo redacta, lo corrige y se lo manda. Kissinger a la media hora se lo devuelve y le dice, no, esto es insuficiente, por favor, una gran decepción el trabajo que me mandaste, volverlo a hacer. Lo vuelve a hacer, lo corrige, lo estudia, busca más bibliografía, además. Se lo vuelve a mandar, a la hora se lo vuelve a rechazar diciendo que no, que así no. Entonces lo vuelve a hacer, a trabajar todo de vuelta, al mes se lo vuelve a mandar, Kissinger le dice, bueno, ahora lo voy a leer por primera vez. O sea, como que tiene que estar muy trabajado lo que uno le manda al director. Porque el rol del director es ese control final, me parece a mí, inicial y final, pero no de temas puntuales. Yo voy a... Entonces, y hay otro tema. Y al momento de elegir un director, yo creo que es importante tener una persona académicamente fuerte. Los demás jurados se le animan mucho más a cuestionarle, a objetarle temas de la tesis al doctorando que tiene un director joven e inexperto que quien lo tiene Alberto Bueres. Porque en última instancia, todos saben quién es Alberto Bueres. Alberto Bueres es el ex decano de la Facultad de Derecho, ahí de la U. Porque en última instancia cuestionar la tesis también es cuestionar al director. Es absolutamente cierto lo que decís. El carácter transitivo, esto de querer una observación teórica muy rotunda, de mirá, acá hay una corriente teórica que te olvidaste, o que no la citaste. Obviamente es una crítica al director. Obvio, sí, exactamente. Bueno, entonces yo voy a contar mi experiencia de haber elegido a Jorge Berthold, que creo que todos van a poder identificarse con lo que a mí me pasó, porque, bueno, yo no lo conocía, Jorge, lo conocí poco, me gustó su orientación metodológica y le pedí a Jorge que fuera mi director. Entonces Jorge, por supuesto, como a ustedes, me alentó a que mi tesis doctoral fuera cuantitativa. Entonces, yo me informé en todos los elementos cuantitativos que a Jorge le gustaba poner y demás, y hice todos los cuadros, los gráficos, tomé todas las notas, tomé todas las estadísticas que Jorge me pedía, y las puse todas en el capítulo 4. Cuando termino mi tesis, se la muestro a Jorge. Jorge me dice, mirá, la tesis está bien, pero verdaderamente lo más importante de tu trabajo es el capítulo 4, el tema cuantitativo, la parte, la parte cuantitativa, donde ahí vos producís nuevo conocimiento, esta idea importante para Jorge, y habilitás el otro análisis cualitativo después. Entonces, yo presento mi tesis, que además tuve una situación peculiar. El reglamento establece que hay 3 miembros del tribunal titulares y un suplente. Por error, los 4 se consideraron invitados como titulares y me preguntaron si yo tenía alguna objeción de que fueran 4 en vez de 3. No, yo prefiero que sean 3, no 4.
pero bueno, pero hay que echar a uno, hay que decirle que no, vas a tener 4. Tuve 4 en vez de 3 que se consideraron invitados. Y uno de esos 4, por escrito, puso que el capítulo 4 no correspondía a una tesis doctoral en Derecho. Que el derecho no se argumenta con estadísticas, se argumenta con conceptos y valores, y no con números y cantidades. Entonces, imagínense mi desesperación. Yo ya había presentado el proyecto. Entonces le digo, Jorge, mirá lo que pasó. Le digo, saco el capítulo 4. Jorge me mira y me dice, no, ¿cómo vas a sacar el capítulo 4? Si vos sacás el capítulo 4, yo no te lo firmo, yo retiro mi firma del proyecto. Pero es que me dijeron que la saque, si no, no me aprueban la tesis. Bueno, un proceso, una tensión, más llantos, que no me veía nadie. Pero... Eso era para la aprobación del proyecto. No, eso era para la aprobación de la tesis. Muy interesante. ¿Quién me preguntó eso? Yo, Cristóbal. Cristóbal. Muy interesante. Porque entonces ahí, y esta es la importancia del director. Acá va la importancia del director. Jorge Bercholk escribió una carta de varias páginas, no me acuerdo cuántas páginas, 4 o 5 páginas, dirigido al comité del doctorado, explicando por qué ese capítulo 4 sí correspondía a una tesis doctoral en Derecho, y señalando justamente, Juan, que así había sido aprobado el proyecto. Entonces, y esa fue mi defensa. O sea, y la defensa que hizo Jorge. Lo que quiero destacar es la importancia de haber tenido un director que se jugó por mi tesis. No puso cara de póker. Jorge mandó una nota escrita al comité del doctorado explicando por qué mi tesis, como estaba, sí correspondía a una tesis en Derecho y por qué había que mantener el capítulo 4. Y lo importante, y aquí está la importancia del plan de tesis, porque el plan de tesis lo aprueba el comité de doctorado, que es una instancia superior que el tribunal del doctorado. Entonces, si ustedes hacen un buen proyecto de tesis, que está aprobado por el comité de doctorado, y después van y hacen lo que dijeron que iban a hacer, no les pueden venir ahora y decir, pero no me gusta que sea cuantitativo o cualitativo, o que incluya estadísticas o no incluya estadísticas. De allí la importancia del proyecto de tesis. Entonces, el comité de doctorado mandó un dictamen diciendo que efectivamente correspondía incluir en el plan de tesis, en la tesis, ese capítulo 4. Entonces, ahí se destrabó el problema, entre comillas, administrativo. Un órgano superior le dijo al órgano inferior que ese elemento podía permanecer en la tesis. Pero, de todos modos, estaba la parte política / académica. O sea, yo igual tenía que ir a enfrentar a ese tribunal que no le gustaba. O sea, bueno, ahora obligado me aceptan el capítulo 4, pero igual seguía sin gustar. Entonces, disculpe, sí. ¿era un jurado o eran los 4 jurados que no le gustaban? Uno solo que no le gustaba. Okay. Pero era como el líder del tribunal, además, porque eso también sucede. En el tribunal hay algunos que no pinchan ni cortan, y siempre hay alguno que toma la batuta, y este era el líder del tribunal. Pero, ¿actualmente tenía algún argumento que se podía refutar o algo? ¿No? Ese que te dije, para él el derecho no se probaba. Como una tesis doctoral requiere demostración, él decía que el derecho no se demuestra con cantidades y estadísticas, sino con conceptos y valores.
otra postura. Pero entonces, y acá viene lo que para mí fue la gran riqueza de mi tesis doctoral, no de mi tesis doctoral, sino de mi experiencia doctoral. Porque yo tuve que hacer un esfuerzo de adaptación para dejar contento a este miembro del tribunal que no le había gustado mi versión original, y también dejarlo contento a Jorge. O sea, yo no podía, mi plan inicial era, bueno, Jorge ya cumplió su rol, ahora me enfoco en el otro. No, yo tenía que dejar contento a mi director y al tribunal. Entonces, ese esfuerzo intelectual de satisfacer los requerimientos académicos, porque tengo que decir además también que este hombre había leído a fondo mi tesis doctoral. O sea, no es que no sabía de mi tesis doctoral. La había leído a fondo, le había interesado. Entonces, las cosas que señalaba eran valiosas, no eran de mala. En este caso, en mi caso, no eran de mala fe. Era una persona que tenía otra concepción y tenía objeciones que debían ser atendidas. Entonces, ese fue mi doctorado. No fue hacer el curso de tal y cual cosa, o hacer ese fue mi doctorado. Ese esfuerzo intelectual de satisfacer los requerimientos de quienes me tenían que aprobar. Ese fue el mayor desafío y yo diría mi mayor logro. Ahí la tengo. El capítulo cuarto era el elemento estadístico, cuantitativo. Yo tenía que analizar los fallos de la Corte Suprema Argentina y los fallos de la Corte Suprema Norteamericana en cuestiones de intimidad. Entonces hice todo tipo de análisis cuantitativo. Llegué a algunas conclusiones que me habilitaron luego el análisis cualitativo. Entonces, esa fue también la estructura de mi tesis. Héctor, también tenés la mano levantada hace rato, perdón. Gracias, profe. A propósito de lo que usted acaba de mencionar, me interesaría mucho si pudiera profundizar en cómo logró ese ensamble y articulación entre ese análisis cuantitativo estadístico y el análisis cualitativo agregado. ¿En qué consistió y cómo logró articular esos dos tipos de análisis? Bueno, como te digo, esa fue el gran aprendizaje que hice yo en mi tesis. Y a mí me parece que la clave de ese proceso fue poder hacer esta relación que en mi versión original no estaba tan clara. O sea, yo tenía un capítulo cuarto que era estadístico, bueno, no estadístico, sino cuantitativo, incluía también unas estadísticas, pero no solamente estadístico, era cuantitativo, y después analizaba temas conceptuales del derecho a la intimidad. Entonces, poder relacionar las cantidades, la cantidad de juicios a favor o en contra del derecho a la intimidad, cuando lo que se involucraba era la autonomía de las personas, o cuando se involucraba la libertad de expresión, o cuando se involucraba temas de la investigación del crimen o temas de los requerimientos de la democracia. Esas cantidades en Argentina y en Estados Unidos. Teniendo claro cómo había sido la evolución temporal. O sea, por ejemplo, una de las conclusiones a las que yo saqué y llegué es que que Estados Unidos empezó a tratar los problemas de intimidad 40 años antes. O sea, el primer juicio sobre derecho a la intimidad en Estados Unidos llegó a la Corte Suprema Norteamericana 40 años antes que el primer juicio argentino. Entonces,
¿Y qué cantidad de juicios llegaron? ¿Y qué resultados tuvieron esos juicios? ¿Y cómo influyó eso en la conceptualización del derecho a la intimidad en Estados Unidos y en la Argentina? Me permitió a mí sacar conclusiones conceptuales y valorativas, como las que quería este otro miembro del tribunal, que yo no había explicitado tan claramente en mi tesis. Entonces ese es el proceso que tuve que hacer y que me resultó sumamente satisfactorio, porque le dio, y ahora voy, Juan, a tu levantada de mano, porque le dio a mi tesis una relación de causalidad. O sea, porque los números dicen esto, los jueces dijeron conceptualmente aquello, y ahora podemos concluir esto. Este es el proceso de una tesis doctoral, donde se espera que haya una demostración, no solamente un relato, sino una demostración. Por supuesto que ya sabemos que hay tesis doctorales que son puramente descriptivas o puramente exploratorias, y está bien que así sea, pero no era mi caso. En mi caso, yo tenía que producir una demostración, porque eso era lo que había dicho que iba a hacer, por eso la importancia del proyecto, y la primera vez no había quedado tan claramente expresado ese proceso. Tener presente eso es parte importante del diseño de la tesis. El tema de, bueno, gente de la ciencia política que quiere presentar su tesis en derecho. Y entonces ella contó que justamente alguien del jurado le hizo saber que ella necesitaba más formación jurídica. Entonces ella contó que estuvo un largo tiempo, bueno, tratando de, con la ayuda de su director, de suplir esa falencia. Y bueno, pudo reformular su proyecto y le fue muy bien. Muy bien. Pero también pasa a la inversa, ¿no? Digamos, alguien que sin la suficiente formación jurídica se olvida que está en un ámbito jurídico. Claro, exactamente. Y a mí, y sí, y es importante eso, que es una tesis en derecho lo que van a hacer en esta facultad. Y sí, bueno, entonces, ahora voy a volver a una idea, pero quiero decir lo que le había pedido a Ana que me hiciera acordar. Me acordé solo, así que la expresión es formulación de un problema jurídico. ¿Y qué quiere decir formulación para mí? A ver, Seba, si estás de acuerdo con esto. Formulación de un problema jurídico es, entre comillas, inventarse un problema. Absolutamente de acuerdo, y es más, insisto yo en los cursos que el acto creativo es fundamental, y por eso cuando vos lo mencionaste, tenía ganas de aplaudir. Bueno. Justamente hay un acto de creatividad muy importante, donde uno tiene que salirse del guión aprendido. Por eso me encantó cómo empezaste. O sea, uno tiene que salirse de lo que aprendió, tiene que salirse de la repetición, tiene que cuestionar, tiene que criticar y tiene que crear. Y ese acto creativo no se logra, me parece a mí, de la nada. Se logra trabajando. Sí, pero lamentablemente es un momento de inspiración que no sé cómo llega, Seba. O sea, trabajando llega. En mi caso, por lo menos, y creo que en el caso de los que están aquí, trabajando. A ver, cuando vos te sentás frente a incluso cuando escribís, ¿no, Alejandro? Cuando escribimos, vos no sabés cómo va a terminar esa página. Sí. Tenés una idea, pero después lo que queda. Sí, por eso es que hay que escribirlo y escribir y reescribir. Pero esta idea de inventarse el problema, o sea, nadie lo vio hasta ahora como lo estoy viendo yo. Nadie lo vio. De acuerdo. Y es por eso que es nuestro problema, nuestra tesis, es nuestro aporte al derecho. Nadie lo vio así. Esta conducta
en este marco teórico, en este contexto, nadie la ha problematizado hasta ahora como la quiero problematizar yo. Entonces, yo no sé, Seba, a ver, decime si este es un buen ejemplo. Les pido a las chicas que están acá, a las mujeres, que me digan si es un buen ejemplo o es mejor un ejemplo que no uso más. Pero a mí me parece que el problema de la violencia doméstica se hizo problema. O sea, antes, ir a la caverna de al lado, agarrar, secuestrar a una mujer y traértela a tu caverna, era el modo en que se producían los matrimonios, para decirlo así. Ibas y agarrabas la mujer de la caverna de al lado. En cambio ahora, eso está problematizado. O sea, no es una conducta admisible, es una conducta horripilante, que queremos superar, es un problema que tiene solución y lo queremos solucionar. Pero tuvo que hacerse problema, antes estaba naturalizado. Entonces, este creo yo que es el desafío de una tesis doctoral. ¿Qué es? ¿Qué conductas están naturalizadas y las vemos normales y el sistema jurídico no se refiere a ellas? Y nosotros podemos hacer un aporte. Entonces, fíjense cómo, y este es el proceso que tienen que lograr. Hay un problema, hay una hipótesis, hay un análisis que ustedes realizan que les permite llegar a una conclusión sobre si esa hipótesis se verifica o no se verifica, y en cualquiera de los dos casos, si se verifica o no se verifica, esa hipótesis se convierte en su tesis. ¿Es así o no es así? Pero lo que era hipótesis, luego de la investigación, es tesis. Por eso es que se llama tesis doctoral. Empezamos con una hipótesis y llegamos a una tesis, que no necesariamente es la verificación de nuestra hipótesis, en los términos que la habíamos definido. Pero después del trabajo sí tenemos una tesis. Carmen. Profe, muy interesante. Yo estaba acá pensando si empezaste a estudiar después que leíste Guy Debord en Sociedad de Espectáculo. No. En verdad, mi interés en el tema de la intimidad es, como creo que casi todos los temas doctorales, es un tema, un tema personal. O sea, yo creo que las tesis muchas veces son autobiográficas. Sí, porque yo pensaba, perdón, Sí. que como si fuera un estalo, no sé cómo se dice en castellano, que estás abajo de una macera y se cae un apple in your head, y el pensamiento viene y estaba mirando el libro y una idea surge y de ahí en diante. Adelante. Bien, no, en mi caso fue un tema personal. Yo creo que muchas, no sé si todas, pero muchas tesis son autobiográficas. Pero bueno. Ahí preguntan dónde conseguir bueno, se publicó como libro, Héctor. Si querés pasarles algún contacto o alguna... Sí, cómo no. Mira, entonces, perdón, agrego una idea más que quiero transmitir. Entonces, como les dije, hasta las lágrimas, muchas veces. Y este proceso fue sumamente satisfactorio. Yo ahora soy amigo de este miembro del tribunal que me hizo el favor de leer a fondo mi tesis y me hizo el favor de ayudarme a corregir todas las cosas que él pensaba que estaban mal, y ahora soy amigo. Entonces, el resultado fue, bueno, finalmente aprobé la tesis, aprobé con 7, no aprobé con 10, porque este hombre al final hizo muchos cuestionamientos, pero bueno, ahí estoy.
con un 7. Pero después la publiqué en Astrea, que también fue importante para mí. O sea, muchos doctorandos se tienen que publicar ellos solos su tesis. A mí me la publicó Astrea. El libro se agotó, o sea, Astrea vendió todos los libros, que para mí fue un golazo. Acabo de mandar hace más o menos un mes la actualización de mi libro, y Astrea lo va a volver a publicar. Y el libro se llama así: El derecho a la intimidad, su protección en la sociedad del espectáculo, de Editorial Astrea. Pero fíjense qué interesante. Entonces, tengo el doctorado, tengo el libro, y después también, gracias a Jorge Bercholk, me presento para una beca en Alemania, donde propongo, mi proyecto es incorporar ahora la jurisprudencia alemana a mi estudio. Yo había hecho Corte Argentina, Corte Norteamericana, y le propuse a una fundación alemana que iba a incorporar a mi tesis doctoral el análisis de la jurisprudencia alemana sobre el mismo tema. Me becaron, estuve 6 meses gloriosos en Alemania, con departamento, oficina, estipendio, gloriosos 6 meses en Alemania. Hice mi trabajo en inglés, porque no me da para escribirlo en alemán, pero la beca era para hacerlo en inglés, y me publicaron el artículo. Está publicado el aporte de la constitución del sistema alemán. Entonces, es una historia con final feliz por donde uno lo vea. Y es por eso que me gusta mucho compartirlo, con todas las dificultades que tuve. O sea, no sé, yo sé de otras tesis doctorales que fueron no problemáticas. Salieron siempre bien, todo fácil, todo. No fue mi caso. Pero para mí es una historia muy feliz,